Tiene circuitos, mira, estos circuitos en serie. En serie significa que todo, ¿no?, va a ir en serie en el mismo momento, la misma cantidad hacia todo el circuito, tanto pulmonar como sistémico. Todo empieza, fisiológicamente siempre se estudia el inicio desde la aurícula izquierda, que va al ventrículo izquierdo, sube, pasa por la aorta y se distribuye a todos los órganos, llega al sistema de los capilares y la sangre desoxigenada regresa, ya dijimos, por las cavas superiores que traen sangre de la zona del cuello, la cabeza y el cerebro, y la cava inferior de toda la zona, ¿no?, abdominal, pene, toda la zona inferior, torácica. Entonces, llegan a la aurícula derecha y salen igual al mismo tiempo en la contracción ventricular hacia la circulación pulmonar. Aquí van a hacer el intercambio gaseoso y regresan otra vez por las venas pulmonares. ¿Ya? Aquí sale por la arteria pulmonar y regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. ¿Ya? Entonces el circuito sistémico comienza en la aorta y llega a los órganos. Es un circuito que está en serie. Entonces, los componentes, ahora vamos a ver los componentes por partes. Vamos a ver el corazón y los vasos. Los vasos son de tres tipos. En los vasos puedes encontrar arterias, arteriolas y capilares. Ya lo hemos mencionado. Hemos dicho que las arterias tienen gran presión. Por eso su estructura histológica va a ser elástica. Es elástica porque manejan grandes presiones. Y esa elasticidad le permite hacer la propulsión de la sangre, ¿no?, para que llegue hasta los distintos tejidos. Las arteriolas son zonas donde se va a ejercer la mayor resistencia en todo el sistema, debido a que cuentan con unas fibras musculares en ese vaso sanguíneo que le van a conferir que el diámetro se achique o más bien se agrande. Vasoconstricción o vasodilatación de las arteriolas. Y esto lo hacen a través de la inervación simpática, ¿no?, del sistema nervioso autónomo a nivel de ese músculo liso de la arteriola. Y los capilares, que son superficies delgadas y que van a realizar el intercambio de nutrientes, agua y gases. Y ya vamos a ver que tienen la superficie transversal más grande de todos los vasos. La aorta tiene una superficie transversal pequeña en comparación a la superficie transversal de todos los capilares que pueden existir. Y eso determina cambios en el flujo sanguíneo que vamos a estudiar. Otra componente de los vasos son las venas. No solamente estamos compuestos de arterias, sino de venas. Las venas son zonas o son estructuras, ¿no?, que pueden ser pequeñas, como después de los capilares venosos ya vienen las vénulas, y las vénulas, ¿no?, vienen las venas de distintos tamaños, venas medianas, grandes, pequeñas, etc. ¿Ya? Entonces, y estas venas van a regresar, ya dijimos, a la aurícula derecha, ¿no?, del corazón, ¿ya?, hacia el lado derecho del corazón, y hemos dicho que contienen la mayor parte de sangre. ¿Por qué? Porque tienen bajas presiones, porque tienen un componente tienen un componente muscular, pero no tienen un componente elástico, y al no tener un componente elástico les permite más bien ser zonas de alta capacitancia de volumen sanguíneo. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ver este circuito que nos muestra la doctora Constanzo, donde se inicia en la aurícula izquierda. Ya vamos a entender qué es el flujo sanguíneo, pero el flujo sanguíneo es igual que el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que vamos a inyectar, ¿no?, en cada latido cardíaco, que se va a inyectar en una cantidad de tiempo. ¿Ya? Entonces, en un minuto estamos inyectando 5 litros. 5 litros de sangre que van a circular. Este flujo, este gasto cardíaco es el flujo que va a salir por los vasos, que va a tener que pasar por las arterias grandes, por las arterias arteriolas, por los capilares, tiene que pasar por las venas, vénulas, venas, y llegar al lado derecho desoxigenado para oxigenarse en el sistema pulmonar. Entonces, tenemos las cavidades izquierdas y las cavidades derechas que empiezan en la aurícula izquierda para el lado izquierdo, pasan por las válvulas mitrales hacia el lado izquierdo y todo viene por la aorta.
pero se van a tener que distribuir en los distintos vasos. Esta es una distribución en paralelo que vamos a explicar más adelante. Todo termina hacia las venas cavas, tanto superior como inferior, regresan a la aurícula derecha y pasan por la válvula tricúspide del ventrículo derecho y salen por la arteria pulmonar, la sangre desoxigenada, como vemos en esta imagen, ¿no? Hacia la oxigenación de la circulación pulmonar, ¿ya? Y regresan, miren, por 1, 2, 3, 4, arteria pulmonar, 100% pulmones, y este flujo se mantiene 5 litros por minuto, 5 litros. En un minuto estás haciendo un flujo de 5 litros en todo ese sistema. Si hubiera algún problema en alguna en el corazón, por ejemplo, tienes un problema en el ventrículo izquierdo, no puede ser que no bombees ese flujo sanguíneo de 5 litros. O más bien tienes un gasto cardíaco elevado por alguna enfermedad, estás bombeando más de 5 litros por minuto. Tienes problemas en las válvulas, no vas a poder inyectar este flujo sanguíneo normal. O tienes problemas en los vasos, hay una vasodilatación en todos los vasos sanguíneos, generando una hipotensión, una baja de flujo, y eso se ve en enfermedades como los shocks sépticos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que va a alterar este sistema puede alterar el flujo de los órganos. Por eso es la importancia de este sistema. Los órganos, al final lo que importa es la nutrición de los órganos, del hígado, del corazón, del músculo esquelético, de la piel, del ojo, del cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, las cavidades cardíacas izquierdas, miren, ya hemos dicho que todo este circuito es en serie, también lo muestra el guideline de fisiología, entre los dos tipos de circulación, ¿ya? Y vean que la circulación, ¿no? Que es en paralelo, es un circuito en serie, si es que lo tomamos desde la cavidad izquierda hasta la cavidad derecha, todo es un circuito en serie. 5 litros por minuto se bombean a todos los tejidos y del lado derecho hacia los pulmones. Entonces, del lado izquierdo es sistémico y del lado derecho es hacia los pulmones, y todo esto se actúa en serie, ¿ya? Muy bien, entonces, el ritmo con el que se bombea cada ventrículo, ¿no?, en las cavidades es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen latido. Normalmente nosotros tenemos 70 latidos por minuto y el volumen que se eyecta del ventrículo izquierdo es 70 mililitros. Es 120 lo que queda en el ventrículo, es 120 lo que llega al ventrículo, pero solo se eyecta 70. Siempre queda un residual en la cavidad. Si usted multiplica 70 por 70, sale 4.900, que es el aproximado de 5 litros que vamos a eyectar en cada gasto cardíaco, ¿no?, para ambos circuitos, ¿ya? Para ambos circuitos, porque hemos dicho que el flujo, que es 5 litros por minuto, es el que se va a eyectar en serie en todo el circuito, ¿ya? Tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. Muy bien. Acá tienen una imagen que les he puesto de una vista posterior de las cavidades para que lo puedan ver. Cómo es que en esta cara posterior estamos viendo a la aurícula izquierda y a la aurícula derecha. Y es más, aquí muy amablemente se los pintan de colores para que puedan comprender, porque en el corazón no es así, todo es del mismo color. Entonces vean cómo en la cara posterior son visibles las venas pulmonares que están trayendo sangre oxigenada que ya se oxigenó en el pulmón. Llegan a la aurícula izquierda, pasan al ventrículo izquierdo, se va todo el sistema en serie y regresan por la vena cava superior. Cuando hablamos de la circulación que está viniendo de la cabeza, el cerebro, la cara, el cuello, y de la parte inferior por la vena cava inferior, ¿ya? Y llegan a esta zona que luego van a pasar al ventrículo derecho, a esta cavidad derecha, y salen por la arteria pulmonar derecha con sus ramas derecha e izquierda, ¿ya? Entonces ese es el retorno venoso desde las cavidades izquierdas hacia las cavidades derechas. Esta es una vista anterior para que vean que el corazón, ¿no? El corazón, estamos viendo ahorita el corazón, luego vamos a ver las estructuras de las arterias. Y luego vamos a ver la dinámica de la sangre en este conjunto cardiovascular. Acá tienen una vista anterior, vean cómo es que la aorta sale por atrás, ¿no?,
más posterior, la arteria pulmonar, sale más adelante, ¿no? Y acá vemos, ¿no?, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Son músculos pectíneos, músculos más delgados, manejan presiones distintas que los ventrículos, que tienen que manejar presiones más grandes, ¿no? Y siendo el izquierdo que maneja presiones más grandes, porque son arterias, maneja presiones más grandes que el ventrículo derecho, ¿ya? Entonces, esta es una cara anterior, vean cómo la aorta va a tener sus ramas coronarias que salen de ella para irrigar a la masa muscular y los distintos músculos que van a corresponder a este corazón, ¿ya? Los músculos de la aurícula, los músculos del ventrículo, que no son iguales, y las fibras que acá no se ven, que son las de conducción que vamos a estudiar ya para el ciclo cardíaco, ¿ya? Entonces esas son todas las fibras. Este es un corte, ¿no? Un corte coronal para que puedan visualizar estas cavidades y además también aprovechar la imagen para que aprendan que ya tenemos otras estructuras que van a comandar ese flujo sanguíneo, ¿no? Hoy solamente vamos a ver a los vasos sanguíneos y la hemodinamia dentro de los vasos, pero no significa que problemas dentro del corazón van a modificar este flujo sanguíneo que luego vamos a estudiar. Las válvulas cardíacas, ya saben, las válvulas auriculoventriculares y las válvulas semilunares o las válvulas, ¿no?, de los vasos sanguíneos de la arteria pulmonar y de la arteria aorta, ¿ya? Entonces, acá tenemos a la válvula mitral con sus dos valvas y sus cuerdas tendinosas que ayudan, pues, ¿no?, a esta apertura y cierre de estas válvulas que tienen que pasar de la cavidad superior izquierda a la cavidad inferior. Tuviéramos problemas en las válvulas, como que la válvula no cierra bien, cuando hay una contracción se va a regurgitar la sangre y por ende hay menos eyección del gasto cardíaco y menos flujo en el gasto cardíaco. Si más bien esta está muy cerrada, sumamente estenótica por alguna enfermedad de envejecimiento, calcificación, etc., va a haber una dificultad para el pasaje del volumen de sangre en la cavidad izquierda y por ende menos eyección también. Y estamos alterando la dinámica del flujo sanguíneo, ¿sí? Por eso las válvulas también son importantes. El músculo cardíaco es sumamente importante, porque si el músculo se infarta, entonces la contracción no es igual y la eyección, que hemos dicho que es 70 mililitros, también se va a ver alterada y por ende el flujo sanguíneo también se va a ver alterado y eso altera la nutrición de los distintos órganos como el riñón, ¿no?, y otros órganos que viven, pues, de la circulación, ¿no?, del flujo sanguíneo. Muy bien, entonces ese es el circuito que ya deben aprender siempre, porque siempre tienen dificultades cuando pasan a ciclos posteriores para estudiar insuficiencia cardíaca, estenosis de la aórtica o otras enfermedades. No entienden cómo es el circuito de flujo, no entienden que la arteria pulmonar sale de la cavidad derecha, no entienden que la aorta sale de la cavidad izquierda, no entienden que la arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada y no entienden que las venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda con sangre oxigenada. Al menos eso es lo básico que deben comprender de este circuito en serie entre ambas cavidades, ¿ya? Y que el gasto cardíaco para ambas cavidades simultáneamente es de 5 litros por minuto. Esto es un corte axial transversal de un músculo cardíaco. Acá están las dos cavidades. Vean cómo es que el músculo en la cavidad izquierda, que maneja presiones más altas, manejan presiones más altas las del lado izquierdo que las del lado derecho, pero el gasto es el mismo para ambos. Todo cambia porque las presiones son distintas en las venas que en las arterias. Recuerden que este músculo cardíaco tiene, pues, su endocardio, su miocardio y su pericardio, su epicardio, ¿no? Y que este músculo cardíaco debe de funcionar y contraerse bien la fibra muscular, porque si no se contrae, entonces no hay un buen gasto cardíaco y eso altera tu flujo sanguíneo. Si tienes un infarto del músculo cardíaco, entonces no va a haber una buena contracción. Si tienes un infarto del tabique interventricular, si tienes un infarto del ápex del corazón, ¿no? Y eso también puede alterar, ¿no?, a las cuerdas tendíneas que dependen de ese músculo cardíaco. Y también puede entonces haber falla
¿De quién? De las válvulas cardíacas, ¿ya? Entonces, eso es el diagrama del músculo. ¿De qué está compuesta esta fibra muscular como componente del sistema cardiovascular? Bueno, tiene mitocondrias grandes. Ahí están, mira, se las dibujan bastante grandes en el libro y son pues más numerosas que la fibra muscular esquelética. Entonces, no es igual la fibra del músculo bíceps que la fibra del miocardio, por ejemplo, ¿no? Del ventrículo izquierdo. Tiene amplia cantidad de mitocondrias y además son grandes. Ocupan el 25% del citosol, ¿ya? De la fibra, ocupan el 25%, mientras que en la fibra muscular esquelética solo los mitocondrias ocupan el 2%. El corazón late todo el día, las 24 horas del día, los 365 días del año, por un promedio de 70 años. Necesitan energía ATP sí o sí para mantener el flujo sanguíneo y gasto cardíaco adecuado, ¿ya? Muy bien, ya sabemos que están compuestos por filamentos de actina y de miosina. ¿Qué más? Si nos vamos a adentrar más cerca, una visión más cercana de la fibra muscular, vamos a ver que tiene zonas oscuras, que son estas de acá, las zonas de los discos intercalados, y tiene estas zonas que son como puertas o uniones entre célula y célula. ¿Ya? Esto es, por ejemplo, esto es una célula cardíaca, esta es otra célula cardíaca, son separaciones de la célula o del miocito cardíaco. ¿Ya? Estos son los desmosomas, los discos intercalares, membranas celulares que separan las células de las células musculares o los miocitos. Vemos que en cada uno de ellos hay un núcleo. Muy bien, las fibras musculares entonces están conectadas entre sí, ¿no? Y en paralelo. Esto es porque el impulso nervioso tiene que viajar con rapidez y empapar a todas las células rápidamente en la despolarización ventricular que empieza, ¿no? Para lo que es la contracción del músculo cardíaco, ¿ya? También tienen uniones entre ellos para que no solamente sean paralelos, sino de esta célula pase a esta y de esta a esta y así todas se contagien rápidamente. Ahora vamos a ver cuáles son las uniones en GAP, ¿ya? Entonces tienen un núcleo central y están separadas por estos discos intercalares, están llenos de mitocondrias, están compuestos de fibras de actina y miosina, y en cada extremo de la fibra muscular cardíaca se ven estos engrosamientos de los discos intercalares, y eso es parte de la estructura de la fibra muscular. Miren, acá tienen los desmosomas, también en otra visión distinta, y vean, acá sí me gusta esta imagen porque les muestra, las uniones gaps o intercalares, ¿no? Entonces, el impulso o la despolarización viene por aquí, pero también llega por acá, y de aquí puede bajar hasta esta célula, y de esta célula pasar a esta, y eso lo hace gracias a esas uniones comunicantes de hendidura o gap, ¿ya? Para que permiten mejorar los potenciales de acción, la despolarización de esa fibra muscular cardíaca. Para terminar con la estructura del corazón, de su fibra muscular, ¿no? Que es parte de este sistema cardiovascular de nutrición de los órganos distales, tenemos que el retículo sarcoplasmático de la fibra muscular, esto es una fibra muscular cardíaca y esto es una fibra muscular esquelética del ROS de histología, donde vemos que las diferencias en cuanto a lo que es el retículo sarcoplasmático que vemos aquí, ¿no? Vean que es algo más pequeño, ¿ya? Este es un retículo sarcoplasmático más grande, más numeroso, más voluminoso, y eso implica de que el calcio está más acumulado en el músculo esquelético, pero menos acumulado en los retículos sarcoplasmáticos. Son diferencias histológicas de estos órganos, ¿ya? Muy bien. Las válvulas ya hemos visto, tenemos dos válvulas que están comprendidas entre las aurículas y los ventrículos, se llaman válvulas auriculoventriculares, y tenemos esto es una visión pues, ¿no? En un corte transversal del corazón, esto es anterior, acá vemos, miren cómo la aorta está de ella saliendo las arterias coronarias para la nutrición de ese miocardio que hemos visto, y tenemos que anterior está el anillo fibroso y las válvulas semilunares de la arteria pulmonar. Para posterior tenemos al anillo fibroso
de la válvula aórtica y las válvulas semilunares, que también son importantes para el adecuado flujo sanguíneo, porque si estas válvulas están estenosadas, así como las válvulas auriculoventriculares, las válvulas aórticas están estenosadas, vamos a tener dificultad para la salida de la sangre hacia la aorta, ¿ya? Por eso son importantes las válvulas, o un colapso de la válvula o una estenosis de la válvula, ¿ya? Las del lado izquierdo, ¿no? En cuanto a la aurículo-ventricular, la izquierda es la mitral y la derecha es la tricuspidia, son tres. Ahí tienen este anillo fibroso que es parte de, ¿no? de las válvulas, ¿no? Que son zonas de tejido bastante denso que van a rodear a estas válvulas y van a permitir pues que sean la base estructural de estas válvulas, ¿ya? Y vean cómo los cuerpos tendinosos forman parte también de la estructura valvular importante, ya que si tienes, y ellas a su vez unidas en el músculo papilar, ya que si este músculo papilar se rompe por una hipoperfusión, por un infarto, entonces la válvula también va a colapsar. Por eso un infarto te puede determinar dando una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces la importancia. Y vean también la importancia de que la válvula se cierre bien y que no tenga insuficiencia valvular. Porque cuando hay insuficiencia valvular y la válvula no cierra la puerta compactamente, la sangre va a regresar del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Y eso no puede pasar porque hemos visto que el flujo tiene que ir desde la aurícula izquierda hacia al ventrículo izquierdo, ¿ya? Y si está más bien muy cerrada, está estenosada, la sangre no va a poder pasar desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo. Y ambas situaciones generan una fisiopatología en el flujo de eyección y en la dinámica de las cavidades del corazón, que van a ser motivo de estudio posterior cuando hagamos precarga y postcarga. Muy bien, que van a alterar eso, la precarga y la postcarga del corazón. Válvulas cardíacas, ahí están, miren las aperturas y los cierres, ¿no? El cierre de las válvulas auriculoventriculares que dan el primer ruido cardíaco y el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, ¿no? Para el segundo ruido cardíaco. Muy bien, ya habiendo visto el corazón, ahora vamos a adentrarnos en los vasos. Antes de ver la fisiología de la sangre, vamos a ver ahora los vasos sanguíneos, que son parte también del sistema cardiovascular. Ya hemos dicho que tenemos las arterias, las arteriolas y los capilares, que las arterias son zonas de alta presión, que las arteriolas son zonas de resistencia y que los capilares son zonas de intercambio gaseoso. Acá tienen una imagen, ¿no? Donde se ve, veamos esta estructura comparativa entre arteria y vena. Manejan presiones altas, manejan presiones bajas. Son muy elásticas, son musculares y de incapacitancia, ¿ya? Miren, acá vemos que ambos vasos van a tener un endotelio. Un endotelio es una capa fina, única, una monocapa de células endoteliales que tienen función fisiológica. El endotelio se puede cerrar o se puede abrir. El endotelio se puede romper con el mismo flujo sanguíneo, ¿no? Y el endotelio se puede dañar, se puede llenar de placas de grasa. El endotelio es un tejido vivo que tiene funciones que vamos a estudiar en la última clase antes del examen. Ese es el endotelio. Ambos tienen endotelio. El tejido, después de eso, vamos a ver solamente el vaso de la arteria, ¿ya? Ambos tienen su tejido conectivo